Bueno, comenzamos esta segunda y última reflexión sobre la tibieza espiritual. Y le voy a pedir al Espíritu Santo que nos dé su palabra para que, orientados con la palabra, vivamos este momento. Y les voy a leer de la primera epístola de San Juan, en el capítulo 3, desde el versículo 1, y dice: Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le reconoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado todavía lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica, porque Él es puro. Todo el que comete pecado comete también la iniquidad, pues el pecado es la iniquidad. Y sabéis que Él se manifestó para borrar los pecados, pues en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que obra la justicia es justo, porque Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no peca, porque su germen mora en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, y quien no ama a su hermano tampoco. Palabra de Dios. Pues para nosotros, en el lenguaje espiritual de nuestra iglesia, es muy común escuchar la palabra tibieza, pero no es muy común detectarla bien, porque muchas veces nosotros somos tibios y ni siquiera nos damos cuenta. Y ese es el peligro de esta enfermedad espiritual, que se roba las gracias, porque eso es lo que hace la tibieza. Muy comúnmente nosotros podemos acomodarnos a nuestra religión y sentirnos que estamos bien porque simplemente cumplimos con los preceptos de la ley, como hacían los fariseos, que cumplían con la ley, pero no tenían amor. Entonces, una religión vacía de amor es una religión que no nos puede salvar, porque lo que nos salva es el amor de Dios. Y precisamente la tibieza es la ausencia de amor. Para nosotros entender que todo lo de Dios es absolutamente blanco o negro, o sí o no. No hay nada en la mitad, porque la tibieza trata de acomodarse en la mitad. Y la mitad no existe. No hay un territorio gris. O se es de Dios o se es del diablo. Como decía el apóstol San Juan aquí en su epístola, nosotros, si estamos en pecado, le pertenecemos al demonio, y si estamos en gracia, le pertenecemos a Dios. Tan simple como eso. Parece ser que nosotros tratamos de acomodar nuestra conveniencia a nuestra religión. Y hay mucha gente que vive en pecado y está en la iglesia y está tranquila,
porque piensa que está bien porque está en la iglesia. Y piensa que entonces Dios ignora el pecado en que estamos solo porque venimos a la iglesia. Y qué problema tan grande sería esto si muriéramos así. Yo creo que una de las necesidades más grandes que tenemos nosotros como hijos de Dios, como católicos, es despertarnos a la verdad, despertarnos a la sinceridad, despertarnos a mirarnos profundamente en nuestro corazón y descubrir quiénes somos, porque podemos pasar la vida entera ignorando quiénes somos, convenientemente ignorando quiénes somos, porque uno puede estar practicando su religión en muchos niveles. Hay gente que es muy rezandera, pero son gente sin paciencia, ni tolerancia, ni compasión, ni caridad. Como dice a veces la palabra, son lobos en la casa y ovejas en la calle, ¿no? Son una contradicción de su propia religiosidad. Y la tibieza está vestida de todos estos elementos, de la gente que es muy religiosa, pero el corazón lo tienen endurecido. Son muy religiosos, pero no tienen amor. Y piensan que la religión les mantiene en paz con Dios, porque piensan que estar en paz con Dios es rezar y cumplir con la ley. Yo voy a misa cuando tengo que ir por la ley, yo me confieso de vez en cuando, yo comulgo, yo participo en las fiestas de la iglesia y hasta doy limosna. Y entonces eso parece ser que me acomoda sin necesidad de que dentro de mí haya ningún cambio, absolutamente ninguno. Yo le digo a la gente, miren, si ustedes quieren ser muy sinceros de quiénes son como católicos, miren hacia atrás un año y piensen, ¿será que yo soy hoy mejor que hace un año? ¿Soy una persona más caritativa, más paciente, más tolerante? ¿Soy una mejor persona hoy que hace un año? Porque si nosotros no estamos cambiando, si nosotros no estamos mejorando, si nosotros no nos estamos convirtiendo en una mejor persona, nosotros no nos estamos santificando. Y por lo tanto, al terminar esta vida, tendremos muchos problemas, porque no vamos a estar en paz con Dios, porque a Dios no se le puede engañar. Y nosotros no podemos dormirnos y acomodarnos en nuestros vicios, en nuestros defectos, en todas las cosas malas que hay en nosotros. No podemos acomodarnos. Hay gente que es de un temperamento terrible y lo justifican porque así es la mamá, así es el abuelo, así es la familia. Y entonces, al final, terminan pensando que es como una virtud, porque todos la tienen y no se preocupan en cambiarlo, ni en mejorarlo, ni en dejarlo, superarlo, sabiendo que le hace daño a la gente, sabiendo que ofende a Dios, sabiendo que los separa a uno de la gracia. Si yo tengo defectos que le hacen mal a los demás, esos defectos testifican contra mí, porque todo lo que le hace daño al prójimo ofende a Dios y por lo tanto es un testimonio contra mí. Y yo debo estar muy consciente de todo lo que tengo que superar. Yo no puedo estar orgulloso de los defectos de mi familia. También hay gente que tiene un vocabulario soez, hay gente muy vulgar y lo justifican porque dicen que es que en mi pueblo hablan así, es que eso es cultura, es que todos hablamos así, todos somos vulgares. No, como decía Pío X, aunque muchos hagan las cosas malas, eso no lo hace bueno.
y aunque nadie haga las cosas buenas, no dejarán de ser buenas. Nosotros no podemos decir que es que todos son vulgares y así somos. No, es que nosotros no podemos ser vulgares porque la vulgaridad no viene de Dios. De la boca de un hijo de Dios nos salen palabras soeces. Esos son vicios, esos son malas costumbres, eso no viene de Dios y lo debemos tener claro. También la actitud nuestra con la gente. Hay gente que no tiene una sola gota de caridad, de amabilidad, gente ruda, tosca, que no respeta, que se le toma a los demás su espacio cuantas veces puede y no respeta a nadie. Ese no es un hijo de Dios. Los hijos de Dios no caminan así por este mundo. Precisamente la presencia de un hijo de Dios viene con ese corazón amable, caritativo, generoso, digno. Y todo esto es parte de una integridad espiritual. El tibio no se preocupa de nada de eso. El tibio no se preocupa por superar sus defectos. Se acomoda, está acomodado y ahí se siente bien. Y hay mucho tibio en la iglesia y hacen mucho daño porque alejan la gente de Dios, escandalizan a los que están débiles en la fe. Ustedes saben que hoy la juventud está bombardeada por toda clase de voces que les hablan, por toda clase de ideologías y filosofías, por toda clase de modas, de tendencias, de influencias. Y si en la iglesia no hay integridad, no hay un testimonio sólido, verdadero, que venga del amor de Dios, esos jóvenes no van a encontrar de dónde prenderse en la iglesia y se los van a llevar todas esas voces, todo eso que hay en el mundo, porque no tienen a dónde mirar y por eso los tibios hacen tanto daño en la iglesia, porque se roban la oportunidad de las vocaciones. Ustedes saben que un joven que está buscando identidad y está en la iglesia en misa, está buscando dónde aterrizar esa búsqueda. Si encuentra un matrimonio en la iglesia que es fiel, que es bueno, que es íntegro, se puede inspirar hacia el matrimonio. Si encuentra un sacerdote que es íntegro, que es bueno, que es obediente, que es santo, se puede inspirar hacia el sacerdocio. Si encuentra la monja buena, íntegra, verdadera, se puede inspirar a la vida religiosa. Y toda es la responsabilidad que tenemos. Pero yo no puedo ser el sacerdote mediocre y tibio, la monja tibia, el matrimonio desbaratado, disfuncional. Por eso, cada uno de nosotros tenemos una inmensa responsabilidad de ser íntegros, vivir a la altura de la dignidad del cristiano, donde nosotros nos preocupamos de mejorarnos, de convertirnos en personas buenas. Y sé que este discurso no es muy bienvenido en el mundo de hoy, ni siquiera en la iglesia, porque muchas veces en la iglesia escuchamos el sermón de la misericordia, donde dicen, ay, no sean tan duros con la gente. Hay que dejarlos. Dios nos dio libertad, que cada uno tome sus decisiones. Y eso es verdad. Como dice San Pablo, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y por eso debemos siempre exhortarnos los unos a los otros con caridad, pero con firmeza. Se necesita un liderazgo de integridad en la iglesia y en la familia. Yo tengo que tener dignidad y estar edificado en los valores cristianos, en los principios, y ser una autoridad moral.
Es importante, a veces encontramos en una familia que la autoridad moral es una niña de 8 años y es la autoridad moral de la familia y los demás andan como así. Y de pronto esa niña aparece siendo una autoridad y gobierna a todos y ordena a todos y le enseña a todos, porque lleva el Espíritu de Dios en una fuerza increíble. Esto se ve, yo he visto eso y seguro que ustedes de pronto han visto eso. Y nosotros todos necesitamos convertirnos en autoridades morales, porque vivimos en un mundo inmoral, en un mundo perverso, y no porque sea nuevo, porque ustedes leen las epístolas de San Pablo y van a leer en varios pasajes que San Pablo dice, en este mundo perverso y depravado, y este era el mundo de hace 2000 años. ¿Por qué? Porque el mundo siempre ha sido malo. Por eso el catecismo nos enseña que uno de los enemigos del hombre es el mundo. Pero no podemos confundir el mundo con la creación. El mundo es un espíritu y el espíritu del mundo se llama Satanás. El mismo Jesús nos dijo, el príncipe de este mundo se llama Satanás. Entonces, tenemos que distinguirnos del espíritu del mundo, porque nosotros somos el Espíritu de Dios en el mundo. Eso es lo que somos. La iglesia tiene como misión llevarle a Dios a la gente, llevar a Dios al mundo. Pero mucha gente en la iglesia lo que hace es traer el mundo a la iglesia y mundanizan la iglesia. Uno a veces encuentra catequistas enseñando barbaridades. Encuentra gente que prepara matrimonios enseñando barbaridades. A veces encuentra curas predicando barbaridades. Y así, pero nosotros no podemos desilusionarnos, ni frustrarnos, ni abandonar la iglesia por aquellos que no lo hacen bien. Por el contrario, todas esas cosas nos deben inspirar a ser mejores y nosotros hacer las cosas bien para poder contrarrestar todo lo malo que hay. Vivimos en un mundo demonizado, por eso la esperanza de la iglesia somos nosotros. Nosotros somos la esperanza. Tenemos que ser luz, tenemos que ser esas antorchas prendidas donde estemos. Como dice San Pablo, quédate ahí donde el Señor te llamó, porque la misión nuestra es ahí en nuestra pequeña vida, nuestra familia, el entorno nuestro, esa es la misión. El Señor no le va a pedir cuentas a usted por la gente que vivía en Roma. Él le va a pedir a usted cuentas por la gente que vivía a su lado, los que estaban, los que Él le entregó. Y esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que ser luz donde vivimos. La mediocridad, la hipocresía, la tibieza es precisamente un veneno, una enfermedad espiritual que le hace mucho daño a la iglesia, a la familia, al mundo en general. Y por eso tenemos que cuidarnos de eso. Hay gente que está en la iglesia y solo está para sí misma, no más. Y en la iglesia vienes a pedir por los suyos y por sus cosas personales. Y toda la religión que vive es solo para eso, para protegerse, para orar por sus necesidades de los que le duelen. Y ahí termina su misión. No hay nada más de su religión. Esa es una tibieza espantosa, porque esa no es la vida del cristiano. La vida del cristiano es una misión universal. Nosotros fuimos llamados por Dios para ser pescadores de hombres y tenemos que preocuparnos por la salvación de toda la humanidad. Yo siempre pongo un ejemplo, miren, hoy día casi alrededor de todo el mundo católico utilizamos una oración en el rosario entre décadas, que es una oración que le enseñó el ángel de Portugal a los pastorcitos
San Francisco, Santa Jacinta y Lucía. Parte de la oración dice: lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Es una oración que vino del cielo, porque la trajo un ángel, no es de origen humano. ¿Y qué es lo que esa oración está enseñando? Que nosotros debemos orar por la salvación de toda la humanidad, especialmente los que están más mal. Y eso nos debe enseñar qué es lo que el Padre Celestial quiere de nosotros como cristianos, como católicos, como miembros de su iglesia. Nos quiere enseñar que nosotros debemos preocuparnos por la salvación de todos. Cuando usted esté en la calle entre extraños, no crea que esos son pescados que pasan por su lado. Esos son almas, son seres que Dios creó. Y Dios quiere que todos se salven. Y uno en el corazón debe tener ese sentimiento, aún en medio de los extraños, sentir que uno desea que se salven. Y hay que hacer un esfuerzo por eso, para salir de la tibieza. Porque la tibieza me convierte en egoísta. Y la tibieza convierte mi religión en una religión personal, no universal. Y entonces yo practico mi fe para protegerme y para que yo reciba del Señor lo que necesito para los míos, para mí y para los míos. Y ahí termina. Ese es un ejemplo de lo que es la tibieza. Eso es tibieza, aunque la gente dice, pero ¿qué hay de malo con eso? Es que precisamente la tibieza está llena de esas ideas. ¿Qué hay de malo con eso? Pues resulta que todo es malo con eso, porque nuestra vida en la iglesia es una vida de servicio. Nosotros imitamos a Jesús, y Jesús fue el primero que dijo: vine a servir, no a ser servido. Y si usted viene a la iglesia solo para ser servido por Dios, para que lo proteja y le provea todo lo que necesita para usted y los suyos, ¿a qué vino? Vino a que le sirvan, a eso vino. No vino a servir, no vino a dar, vino a recibir y a pedir. Eso es tibieza. Y mucha gente no se da cuenta que es tibia. Por eso decía, a veces no sabemos que somos tibios. Y qué peligro que es ese, que lleguemos a morir en la tibieza, porque tendremos muchos problemas con el Señor. Y seguro que por la misericordia de Dios no nos condenamos, pero pasaremos por el fuego, quién sabe por cuánto tiempo. Y tenemos que aprender esto con claridad. El Señor quiere que nosotros entendamos que esta vida terrenal es una escuela de almas y que aquí estamos en clase. Y la lección que estamos aprendiendo es la lección del amor de Dios, que es la lección que perdimos con el pecado original. Porque la desobediencia de Eva fue negar lo que Dios le enseñó y acudir a lo que el diablo le propuso. Un error espantoso que nos trajo la muerte. Y por eso el Redentor Jesucristo viene a devolvernos la vida. ¿Y cómo nos la devuelve? Enseñándonos el camino del amor. Y por eso la lección más grande que tenemos es la lección del amor. Por eso Jesús redujo los 10 mandamientos a 2 mandamientos, sin eliminar los otros, sino que los llevó a este nivel. Amar a Dios sobre todas las cosas, un solo Dios que es el Señor, ese primer mandamiento. Y el segundo, al prójimo como a nosotros mismos. Y ahí tiene los 10 mandamientos en esos 2. ¿Qué quiere decir con eso? Primero, para nosotros evitar la tibieza,
Tenemos que amar, adorar a Dios como nuestro único Señor, nadie más. Porque si lo que yo adoro son mis necesidades, mis preocupaciones, mis problemas, y eso es lo que ocupa la prioridad de mi vida, estoy adorándome a mí mismo, estoy adorando mis cosas. Pero si yo adoro a Dios primero, yo tengo problemas, yo tengo preocupaciones, pero yo se las llevo a Dios y se las entrego a Él. Y digo, tú eres el Todopoderoso, no hay nada imposible para ti, y yo estoy dispuesto a vivir tu voluntad. Aquí está, Señor. Yo no puedo cambiar estas cosas, y si tú quieres, cámbialas. Y si no, que se haga tu voluntad. Y en ese momento ya no vine a pedir, sino que también vine a darme a Dios, a entregarme a Dios, a confiar en Dios, a entregarle todo a Dios. Ese es un cambio de corazón muy importante, porque deja de que yo sea simplemente un zángano que viene a buscar que le den leche todo el tiempo. Por eso San Pablo dice, ya es hora que dejemos de tomar leche, se nos ha dado demasiado. Ahora tenemos que comenzar a masticar el alimento sólido, que es atrevernos a ser valientes, a entregarle las cosas a Dios y confiar en Él. Miren ustedes el mensaje de la Divina Misericordia Santa Faustina Kowalska, que es contemporáneo, es de ahora. ¿Por qué la urgencia de Jesús de enseñarnos a decir, Jesús, yo confío en ti? ¿Por qué esa urgencia? Porque el Señor sabe que la idolatría es uno de nuestros más grandes peligros. La tibieza es idolatría, porque pensamos que nosotros tenemos control sobre nuestra vida, cuando en sí, si no entendemos que si no nos unimos a Dios y le entregamos todo a Dios, no tenemos control de nuestra vida. No se mueve ni la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos poder para hacer nada si no estamos en la voluntad de Dios. Y es importante tener eso claro, para que no nos hagamos ideas como Eva, que pensó que si comía esa fruta sería como Dios, y entró la muerte, porque ese es el fin de nosotros. Ustedes saben que este mundo de hoy nos enseña todas estas técnicas de control mental que le enseñan al hombre a subsistir por sí mismo. Y esto viene de todo el paganismo oriental, del budismo, hinduismo, taoísmo, sintoísmo, todos los ismos que nos llevan al abismo, porque nosotros por sí mismos no alcanzamos nada. Nosotros todo lo alcanzamos por Dios, es por medio de Dios, no por medio de mi mente, no por medio de las técnicas de control de mi mente. Esas son cosas paganas, son cosas humanas, son cosas mortales que no tienen espíritu de Dios, no tienen trascendencia a lo eterno, tan solo tienen poder natural, temporal. Y eso no es lo que queremos como cristianos. Nosotros queremos lo que es eterno, lo que es de Dios. Tenemos que extender nuestra mirada más allá de esta vida para poder vivir nuestra vida cristiana. Ustedes saben que Jesús, durante su vida pública, siempre habló un lenguaje sobrenatural. Les hablaba de la vida eterna y nadie le entendía. No entendían. Y era todo lo que decía. Y la enseñanza toda era acerca de la vida venidera. Por eso le dice a Pilatos que su reino no es de este mundo. Y lo habla con claridad. Pero ¿cuántos oyeron eso? Todos estaban ahí esperando que Él los salvara de los romanos, esperando todo como esos a quienes les multiplicó los panes y los peces,
se fueron a buscarlo. Y Jesús les dijo, ¿a qué vienen? ¿Vienen otra vez por el pan y ese pescado que les di ayer? ¿A qué vienen? Y esto es lo que debemos entender, que la iglesia nuestra no es para venir por ese pescado y ese pan, sino venir porque amamos a Dios, porque creemos en Él, porque le obedecemos a Él y porque queremos ser de Él. Esa es la razón por la cual debemos venir a la iglesia y tener claro eso, porque si no estamos claros en ese sentido de la vida cristiana, no somos verdaderos cristianos y somos tibios, es lo que somos. Porque yo debo estar en este templo consciente de aquí está Dios, este es el templo de Dios, y vengo a adorarlo, vengo a glorificarlo, vengo a darle gracias, a eso vengo. Y la palabra dice, busca primero las cosas de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Si tenemos eso claro, superamos la tibieza, porque entonces ya no buscamos nuestros propios intereses, sino que buscamos a Dios. ¿Qué diferencia tan grande es esa? Es como el hijo que ama a su madre, a su padre, y los ama porque los ama, no por el interés que tiene de que ellos lo amen a él, sino porque él los ama a ellos. Si yo amo a mi madre porque yo quiero que ella me ame a mí, pues no la estoy amando. Eso ya no es un amor verdadero, es un amor condicional. Yo debo venir a la iglesia con un amor incondicional, que quiere decir, vengo a la iglesia porque yo amo a Dios y vengo a glorificarlo. No vengo acá porque quiero que Dios me proteja y me dé todo lo que necesite y me solucione la pierna torcida que tengo o quién sabe qué. Bueno, todo eso es parte de lo que nosotros le entregamos a Dios, claro, pero la razón por la cual debemos venir es porque amamos a Dios, por eso, porque lo amamos, porque lo glorificamos, porque entendemos que es nuestro creador. Y es demasiado importante despertar esa realidad en nuestra vida cristiana para poder tener un crecimiento espiritual auténtico. Si no tenemos eso, no crecemos y nos mantenemos tibios y ni siquiera nos damos cuenta que somos tibios. ¿Cuánta gente se la pasa la vida entera en la iglesia? Siempre están ahí, pero están ahí para sí mismos nada más. Y si usted habla con ellos, dicen, ay, es que me siento tan bien ahí, porque yo sé que el Señor me protege y nunca me falta nada, porque siempre estoy ahí. Y esa es la única razón por la cual está en la iglesia. Esa es la bandera de la tibieza. Precisamente, si yo estoy acá, es porque me trajo el fuego del amor de Dios y yo quiero estar con Él. Y aquí le cuento mis cuitas, aquí le cuento lo que me pasa, pero no vine simplemente por eso, vine porque yo sé que Él es mi Señor. Miren ustedes la gracia tan extraordinaria que es la adoración al Santísimo. Nosotros por naturaleza somos idólatras por el pecado original. Cuando usted viene a adorar al Santísimo, está en presencia del único Dios. Le está dando el señorío a Dios. Está en ese primer mandamiento. Está siendo instrumento de adoración para que Dios a través suyo bendiga a otros. Bendiga a su familia, su parroquia, su nación, bendiga a la humanidad. Y ese es un acto en el cual usted exorciza todos sus dioses falsos, porque está en presencia del único Dios. Y ahí está usted verdaderamente creciendo en el sol que viene de lo alto, creciendo en Dios. Qué poderoso que es eso.
Si la gente supiera el poder que hay en adoración al Santísimo, vendrían con mucha frecuencia, porque ahí es donde está el poder, ahí es donde está la gracia. Hay gente que se gasta horas en un parque, dándole vueltas a un palo de manzanas por ahí, y no es capaz de gastarse media hora adorando al Señor en el Santísimo, porque no conocen a Dios, porque no saben dónde está Dios. Y es una tristeza esa tibieza. Voy a pedirle al Señor su palabra para que sellemos todo lo que aquí hablamos con la palabra de Dios. Les voy a leer a ustedes de la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, desde el versículo 54, y dice así: y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad, y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos amados, manteneos firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es vano en el Señor. Palabra de Dios. Pues confiemos que todo lo que hagamos para cambiar y ser mejores personas no es en vano, porque el Señor nos ayuda. Él camina con aquel que lo busca, y el que quiere crecer y santificarse y volverse bueno, tiene el cielo entero de compañía y el infierno entero de enemigo. Pero caminamos con la fuerza de Dios. Que el Señor les dé esa valentía y les dé esa sabiduría para que ustedes le corran, le huyan a la tibieza y se conviertan en verdaderos hijos de la iglesia. Amén. Gracias.